Tendrán que tenernos paciencia porque cada que subamos a este escenario diremos que estamos muy contentos de haber vuelto a nuestra casa después de esa larga itinerancia que tuvimos por la ciudad, pero que también nos dejó cosas muy hermosas, como hacer rincón en esta ciudad. Y bueno, hoy abrimos un espacio también de debates en torno al arte como herramienta de intervención social. Hoy concretamente vamos a dialogar sobre el arte de la performance y para ello nos van a acompañar las performers Violeta Luna de México, a quien le agradecemos que haya dentro de su agenda hecho esta escala en nuestra casa. Violeta está de gira presentando una serie de trabajos y también compartiendo su metodología en una serie de talleres. Y Carolina, muy cercana a la casa, actriz también en nuestro ciclo de lecturas dramatizadas, colombiana, y comparte residencia aquí y allá. Para el diálogo con ella nos acompaña el periodista Pera Ortín, director del magazine Altair, a quien le agradecemos mucho que se haya entusiasmado con esta propuesta, y simplemente también nuevamente agradecerles a ustedes, invitarles a que nos sigan acompañando y ya está. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Cris, gracias a la casa, gracias a ustedes por estar aquí acompañándonos hoy. Gracias, Violeta, y gracias, Carolina, por estar aquí, por darnos la oportunidad de charlar sobre una cuestión de la que habitualmente no hablamos, y es cómo usar nuestro cuerpo como herramienta no solo artística, en su caso, sino también de denuncia y de transgresión política. Vamos a hablar del arte performativo y vamos a hablar de algunos elementos. Aún no sabemos o no hemos decidido del todo si nos gusta el concepto de arte político o no. Vamos a hablar de el uso de ese arte performativo como trabajo a la contra de las múltiples violencias transversales que ellas dos y que muchas otras personas a través del arte denuncian. Vamos a hablar de feminicidios, de migrantes, de fronteras, de luchas por la tierra, de abortos, de todos esos, no todos, muchos de esos elementos que ellas utilizan como arte para crear. Como no han venido aquí a escucharme a mí, sino a ellas, yo les paso la palabra para que, Violeta, te autopresentes tú un poco performativamente a ti misma, y una vez hecho eso, que lo haga performativamente también Carolina. Pues bueno, yo soy Violeta Luna, digo que estoy en el proceso de chicanización o post-mexicana, porque soy mexicana, pero emigré a los Estados Unidos, y de alguna manera, así como emigré, digamos, geográficamente, también siento que en mi trabajo se dio esa migración, porque me formé en el teatro, pero después encontré en el lenguaje del performance art o el lenguaje de arte-acción, en conversación con el activismo, encontré, digamos, esta forma híbrida de contar y de decir. Y yo no voy a estar tan performática en este momento. Pero bueno, yo soy Carolina Torres Topaga, vengo de Locombia, vivo en Barcelombia, y ahí ya empiezo a quedarme entre estos dos lugares que han hecho que cuando llego por ejemplo, a Bogotá, siento que nunca me he ido de Bogotá, y cuando llego a Barcelombia siento que tampoco me he ido. Entonces son dos lugares que realmente me tienen bien cogida. Y ahora solo te falta irte a Neuros Aires, ¿no? Por la neurosis. No, porque tenemos Nueva York en Colombia, entonces ahí. Oigan, hay un amigo artista guineano de Guinea Ecuatorial que llama a todo esto, él es dibujante y utiliza el dibujo, él dice sus dedos como herramienta política. Él hace dibujo político, ¿no? Por la denuncia de la situación de la dictadura en su país, en Guinea Ecuatorial, en África Central. Él llama a su trabajo artivismo. Y dice que eso del arte político ni le gusta ese concepto ni le interesa. Empecemos por ahí. ¿Están de acuerdo con Ramón Esono, que es el nombre de
este artista amigo mío. ¿Les gusta ese concepto, arte político? A mí personalmente no me encanta, ¿no? ¿Qué, Sí. qué dicen ustedes? El activismo me... No. Sí, no, a mí definitivamente yo considero que pues bueno, todo es político y este término contaminado de activismo creo que es lo que ejemplifica más el trabajo. Es decir, considero que yo antes de ser artista soy ciudadana, ¿no? O sea, entonces como ciudadana tengo una responsabilidad y compromiso y no puedo separar mi proceso creativo de lo que es mi realidad y de lo que cómo me atraviesa y cómo también yo atravieso y comparto en mis comunidades, ¿no? Entonces, no lo veo inclusive como separación, ¿no? Porque aparte, digamos, hay no solo esta responsabilidad, pero también está el cuerpo, que en este caso como performer, el sitio de creación, estamos utilizando. Entonces, es muy difícil, digamos, marcar fronteras, ¿no? Carolina, Sí. no hay artistas ni activistas con horario de oficina, ¿no? De 8 a 3, uno es artista, ¿no? No. Eso no va así, ¿no? No, quizás podemos tener múltiples actividades para mantenernos, como a veces es mi caso, pero igual siempre estamos atravesados, ¿no? Para mí también es como la reacción, es reacción o creación, es como más bien yo siempre digo creación, porque al final es lo que a mí me permite ir más allá, ¿no? Con diferentes performances que he hecho, ¿no? Siempre ha sido una reacción a algo que está sucediendo, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando conocí a Violeta, justamente fue cuando yo hice que iba a la papa criolla, ¿no? Y eso era el volumen 1, y estaba pasando la manifestación de los campesinos en el 2013 por Colombia por el uso de la semilla certificada. No sé si podemos ver la papa, unas imágenes de fondo mientras Vamos nos a estás dejarla contando, de ¿no? fondo, sí. Sí, perfecto. Ahí voy. Ahí va. Entonces, por ejemplo, en este performance yo empecé, este ya es como el volumen 2, ¿no? El primero que yo hice era más pequeño y en este volumen 2 hubo varios colectivos que reaccionaron, ¿no? De fondo, por ejemplo, las imágenes del video es de un colectivo de músicos colombianos que hicieron una canción que era que yo quiero papa con yuca. Y aquí en la acción que yo hacía iba con una camiseta que dice estamos emputados, que es estamos enojados en Colombia, que me la regalaron en una manifestación que hubo en Barcelona antes Cualquier cosa que aparezca entre nuestra siembra puede ser una mala hierba. El paso básico para prevenir su aparición es despejar el suelo lo mejor posible antes de comenzar a plantar. Cuanto más limpio esté el suelo, menor es el riesgo de su aparición, desaparición, Por ejemplo, acá yo jugué con lo que es cuál es el proceso que hay que hacer para sembrar la papa criolla, y esa acción la hacía también en el espacio tenía que estar limpio, despejado, y acá hay unos audios también del presidente Obama en aquel momento, diciendo que claro, Latinoamérica es productor, bueno, y también hay audios de campesinos. Entonces, está atravesado por el documental también, porque los audios son reales, todo es real, pero yo estoy accionando el espacio. Y luego todo el espacio se empieza a transformar, ¿no? Bueno, vamos a dejar que ahí siga. Es que yo le había hecho algunas rapideces, ir y venir, ir y venir. As these markets grow, so does their demand for goods and services. The question is, where are those goods and services going to come from? Casualmente ahorita estamos en Colombia también en La Minga, ¿no? Otra vez los indígenas han salido a protestar, si no me equivoco, y me corregirán mis compatriotas, si no me equivoco, ya vamos en 3 semanas de Minga. 3, ¿no?
3 semanas que han pedido al gobierno otra vez que salga a, pues que llegue allá a realmente a hablar con ellos, no que diga que hasta que no paren hasta que no paren el paro, hasta que no desbloqueen las carreteras, él no va a negociar, ¿no? Entonces, hoy en estos días justamente que estaba otra vez yo haciendo lo de los campesinos y los indígenas, que también están involucrados porque están ahí, decía, mira, y la papa criolla otra vez continúa. Y Violeta, un poco en los dos casos de ustedes dos se ve esa sensación también de trabajo fronterizo, ¿no? Sí. Ella trabajando Barcelona-Bogotá, tú trabajando desde ese concepto que has llamado chicanización en San Pancho y yendo y volviendo y tal. ¿Es real esa sensación de traspasar fronteras? De cruces, ¿no? Sí, no, definitivamente. Y ahorita escuchando a Carolina, ¿no? Viendo el trabajo, es decir, venimos ambas de las artes escénicas y el teatro de alguna forma da una posibilidad muy grande porque tenemos un teatro bastante amplio y ahora cada vez dirigiéndose más a las artes performativas. Pero bueno, yo me formé también con el teatro invisible de Boal, sí, con el espectador. Entonces, que ya de antemano estaba diciendo, es necesario que haya otro tipo de interacción, otro tipo de compromiso también del actor. Entonces, para mí el espacio del performance donde puedes acceder desde diferentes áreas y el activismo, porque es decir, la obra uno no la crea a partir de un libreto. No, los libretos precisamente son esas actividades que uno hace en la calle, con sus comunidades, que investiga con la colectiva de mujeres que van a buscar a sus hijas porque han sido asesinadas, por los campesinos que les han quitado sus tierras. Todas esas son las dramaturgias para la obra. Sí. ¿No? Entonces, es decir, los lenguajes ya ahí no pueden ser lenguajes fijos, nos obligan a que sean lenguajes híbridos y contaminados, porque si nos están hablando de una globalización, si nos están hablando de algo que, digamos, nos une y demás, entonces, ¿cómo desde el arte, digamos, desde los procesos creativos, también podemos tocar estos temas, ¿no? Sociales y políticos y con lenguajes que sigue siendo arte, ¿no? Porque a veces se desestima, ¿no? Cuando uno toma temas sociales, ¿no? O uno hace teatro comunitario, uno trabaja con comunidades. Ok, es permisible todo, ¿no? ¿Sí sienten esa sensación, Carolina? ¿Compartes esa sensación Perdón, como de minusvalorar esa sensación del trabajo colectivo, social, de activismo? Dependiendo, sí, pues depende de quién lo mire, ¿no? Porque para mí es súper enriquecedor, ¿no? El trabajo con comunidad y llegar justamente con una herramienta que va a facilitar nuevos lenguajes y nuevos caminos. Entonces, desde ese punto también ahí... Sí, no es lo mismo que te digas, no, pueden verlo como un teatro amateur o como hacia el lado del amateur, pero realmente es un nuevo descubrimiento tanto para las personas que lo están ejerciendo como las que están viendo porque es real, o sea, hay una realidad, entra el testimonio, entra la documentación y es verdad que ya no existe la ficción, ¿no? La ficción viene a ser... cómo tomamos la realidad y la medio ficcionamos, pero para hacer una acción. Y desde el punto de vista, ustedes dos vienen de la dramaturgia, ¿cómo trabajan la diferencia entre el concepto interpretar y el concepto crear? ¿Cómo es cuando una deja de ser intérprete, artista, y cuando se convierte en creadora? Es difícil, me imagino, manejar esa frontera, ¿no? Claro, sobre todo cuando estás dirigida por otros. Yo tomo el micrófono y no lo suelto. No, yo creo que depende. Yo he estado tanto como creadora, como intérprete, como directora. A mí me pone más nerviosa estar afuera dirigiendo porque no puedo intervenir la acción, pero también me da un campo de visualización distinto. Luego también, por ejemplo, con los performances que ya son multitudinarios, que uno ya deja
ya no es uno el que está ahí representando, sino que depende de un gran colectivo. Y creo que para mí esos han sido como también los performances más potentes, porque ya no está uno. Pues sí, al final uno siempre se pone y siempre está el cuerpo de uno y está ahí, pero cuando es multitudinario, creo que la acción pasa a ser como un acto psicomágico. Igual también yo siento el acto psicomágico cuando estoy performando, porque incluso en este de la papa criolla, cuando ya llega, que aquí ya está el final, que ya es la enterrada final del público, y que es el público el que llega a enterrarme, pero luego también ellos son los que llegan a desenterrarme, ¿no? Si el público a mí no me desenterrara, yo me quedo ahí hasta que se vaya. ¿Y coincides un poco, Violeta, con esa sensación? Sí, yo creo que inclusive ya hablar de estas relaciones así tan verticales, de nombrar director, actor y demás, o sea, cómo democratizamos esos espacios también, inclusive si en el performance estamos diciendo, bueno, se diluyen esas fronteras, espectador, actor, para que haya un diálogo y también haya una responsabilidad, que si sabes que si Carolina está pidiendo que la desentierren y nadie la desentierra, ya nos están dando, que sucede en esa, ya nos da qué es lo que sucede en esa comunidad, ¿no? Que a lo mejor no puede tener un ejercicio de solidaridad. Es decir, la interactividad es un motor también como para saber qué es lo que, ¿no? Qué es lo que está pasando en ese momento. Pero yo creo que intérprete y yo creo que todo está mezclado, ¿no? Yo hablaría más que de, por ejemplo, también de dirección, pues de facilitadora, ¿no? Facilitas procesos más que, digamos, impones, ¿no? Desde el punto de vista del trabajo creativo, viendo sus creaciones, había una sensación que me quedaba como para preguntarles, ¿no? A ellas. En esa sensación extraña que ustedes me han comentado, otros artistas, y ustedes entiendo que también, de ser tubo y filtro a la vez, de alguna manera filtras el agua, pero también la diriges hacia algún lugar, con el símbolo ese de poder construir algo a partir de ese agua, ¿no? Que nos da de beber y nos hace humanos también. ¿Cómo es de diferente la interacción en función del lugar en el que se produce? ¿Es diferente Bogotá de Barcelona? Seguro sí. ¿Cómo se produce esa relación y cómo reaccionan las diferentes versiones del público al trabajo? Participación, estética, interacción. ¿Te desentierran más acá que allá? En la primera vez que me enterré, que lo hablamos la vez pasada con Violeta, la primera vez que me enterré, nadie me desenterró, ¿no? Pero tampoco era, pues yo había creado el performance en un día. Sí, era una reacción a las manifestaciones campesinas y aproveché el espacio que tenía para hacerlo. La segunda vez, la segunda vez el público estuvo súper activo y en la tercera les costó llegar a enterrarme. La desenterrada es muy dura para la gente y para mí, porque es volver a encontrar un cuerpo, ¿no? Y eso despierta muchas sensibilidades para la gente. Y luego en Colombia les costó mucho enterrarme, les costó, como de verdad, algunos, igual siempre hay alguien que está cuidándome a veces no, de que no me tapen la cara, ¿no? Violeta, ¿sí sientes esas? Sí, o sea, es decir, los contextos de cómo se lee tu obra es... definitivamente va a cambiar, si no completamente el sentido, pero el significado, ¿no? Evidentemente en mi trabajo yo uso temas que involucran a las dos naciones, ¿no? Es decir, yo no puedo hablar de la violencia, del narcotráfico que sucede en México sin las políticas que se implementan desde Estados Unidos. No, es decir, Estados Unidos es el que vende armas, es el que consume y digamos, el que orquesta, ¿no?
ciertos lineamientos. Entonces, es decir, tengo la pieza de la frontera, es decir, no puedo hablar como hecho aislado, porque esa frontera que nos divide de 52 kilómetros y que por ahí dicen, nosotros no cruzamos la frontera nos cruzó, ¿no? Porque realmente esa frontera dividió familias. Inclusive yo vivo en California, ¿no? Entonces, digamos, yo hablar desde ese lugar que no me reconoce como americana, porque pues soy latina, pero que me reconozco en los pueblos originarios, me reconozco incluso en las calles, ¿no? O sea, lo tienen San Francisco, ¿no? Tienen nombres españoles. Es decir, son esas contradicciones con las que uno no puede dejar de trabajar, ¿no? Pero inclusive estas piezas, la pieza que traje acá donde utilizo simbología o de prehispánica, pero también católica, pero estoy hablando de estos desaparecidos, es decir, quizá lo que resuena son precisamente esos desaparecidos. A lo mejor todo lo otro puede resultar diferente, pero hay una resonancia porque pues lo que uno está hablando son cosas que, bueno, acá que tocan, ¿no? A los lugares, ¿no? Y con eso, yo por ejemplo, con mis ex, que hice una canción para Duque, para nuestro presidente, claro, es una canción muy local, ¿no? ¿Y cómo hago para que aquí me entiendan eso? Entonces el domingo fue como, bueno, yo vengo de Barcelona, vengo de Locombia, nuestro presidente ha decidido ponernos un duque y yo entiendo que ustedes tienen presidente y rey. Y bueno, ya luego ya me explayé y ya espero que no me censuren ni que me lleven a la cárcel. Por ejemplo, perdón la interrupción. Este es un fragmento de una pieza del maíz transgénico, pero es decir, para nosotros los mexicanos somos mujeres y hombres de maíz, pero sin embargo consumimos ahora, que fue el Tratado de Libre Comercio, que lo que hizo fue, digamos, que emigrara mucha gente a trabajar en Estados Unidos, porque Estados Unidos también subsidia a los campesinos, y ahora estamos consumiendo maíz que en Estados Unidos se consume para animales o para gasolina, y nosotros que tenemos 300 variedades de maíz, lo que se consume es el maíz, digamos. Tú, Violeta, lanzas la dimensión política de los trabajos de ustedes. Las dos compartís muy fuerte ese componente político. Hablemos de política. Aparentemente hay un giro conservador en el mundo. Tú vives en San Francisco. No voy a nombrar a ese señor que preside ese país en el que vives. Todos sabemos quién es. Y en Colombia ha habido también un giro conservador. ¿Cómo veis las dos? ¿Cómo ven las dos la perspectiva de ese, si igual estoy equivocado, giro conservador que se está viendo en el mundo? No solo en Brasil, podemos hablar de aquí en Europa, de la reaparición de cosas que creíamos que no iban a volver. ¿Cómo veis desde el punto de vista político, de vuestro arte político? A mí, yo creo que el primer momento cuando empieza ese giro es cuando el plebiscito por el sí y el no de las negociaciones de paz en Colombia. Creo que es el primer giro y empieza a aparecer un movimiento acá, que es el movimiento Paz a la Calle, un movimiento de jóvenes que yo conozco y resulta que estamos haciendo en el mismo momento acciones simultáneas, ¿no? Ellos hacen la primera vez nos encontramos en la Plaza Cataluña, que creo que hay unas fotos de ese encuentro, y yo estaba colocando paz, ¿no? Escribiendo la palabra paz, y que la gente escribiera por qué paz sí, por qué paz no. Y luego con Paz a la Calle aparece un colectivo que es un colectivo súper horizontal, donde no hay ninguna cabeza,
sino simplemente se creen las personas. Hablo de Paz a la Calle como una reacción ante eso que está sucediendo, ¿no? Ante una ultraderecha que se pone, que nos pone un presidente que desconocemos, que Duque sale de la nada en Colombia. Nadie sabía quién era él, ¿no? Hasta que el presidente Uribe dice, este va a ser su... Ay, no, este es otro, perdón. Este va a ser su nuevo presidente. Entonces creo que lo que ha generado es que también exista una oposición mucho más clara en Colombia, pero tampoco oposición, sí, existe una oposición que antes siempre era liberales y conservadores, pero ellos estuvieron mangoneando los gobiernos todo el tiempo y ahorita realmente el hecho que haya ganado Duque, yo en un momento pienso que fue hasta mejor. No, de verdad, porque si hubiera ganado la izquierda, el país está muy mal y con todo el proceso de paz le iban a echar la culpa a la izquierda. Y tú, Violeta, porque tienes una dimensión doble también, el caso de los Estados Unidos hacia un lado y el caso claro. de AMLO para el otro lado. Sí, digamos. y yo no preferiría hablar de política porque no sé hablar de política. Yo creo que la política la pongo en el cuerpo, la pongo en el trabajo. Pero sí y hablas demás. de política. Pero sí, claro, hablo, pero yo me quedo un poco con lo que dice Carolina cuando aparece la oposición. La esperanza que me da de estos nueva ola conservadora, ultraderechista y demás, es precisamente los otros movimientos que están surgiendo como respuesta. Y no solo, digamos, en las calles, sino precisamente en los espacios que eran de privilegio y que ahora se están tomando. ¿No? Y uno es, digamos, los espacios creativos, el arte que nos sirve precisamente para estar resistiendo y para estar denunciando con el trabajo. Entonces, para mí, es decir, ver las manifestaciones que se hicieron o con estos estudiantes que están contra las armas o los maestros, o sea, movimientos que a veces en Estados Unidos habían sido muy frenados y que ahora es imposible detener. Y también el hecho mismo de que en México haya llegado, digamos, no la derecha, sino quizá una izquierda más moderada, pues me da mucha esperanza, me da mucha estímulo para seguir haciendo el trabajo que hago, pero también para pensar que mientras haya redes, haya espacios de comunidad, haya, digamos, eso nos va a ayudar a seguir resistiendo, ¿no? Y hay una cosa con esto de las negociaciones, también vuelvo a la negociación de Colombia, a mí me hizo pensar también en que yo también tenía que perdonar y entablar mi diálogo con la oposición. O sea, oposición no solo quiere decir que yo no creo igual que tú, no, pues nosotros somos los que nos tenemos que sentar a dialogar. Y ahí creo que también pasa otra cosa que es el performance que se hace con Paz a la Calle, con este colectivo, y que nos encontramos todos de una manera desesperada el 7 por la cantidad de líderes y lideresas que habían asesinado en Colombia. Después de las negociaciones de paz ya iban en 450 en ese momento. Sí, 450 cuando lo contamos, porque además se dividieron las misiones para hacer. Y creo que ha sido la actividad colombiana más increíble que se realizó. Voy a poner esto, porque lo que se hizo fue una investigación de cuántos líderes, estas imágenes me las dio Ari, una amiga que estuvo grabando junto con Lina, que está por allí también, y se hizo un grupo en este colectivo de investigar cuántos líderes han asesinado hasta el momento y por qué. Y pusimos las fichas de todos ellos. Incluso hicimos un tutorial para que la gente que quisiera venir supiera cómo era la acción que se tenía que realizar. Y la idea es, yo me pongo en los zapatos de las líderes y los lideresas, que están los zapatos ahí, y qué significa yo ponerme, porque en este caso ya no era mi cuerpo el que se ponía, sino
el cuerpo de muchas personas que también eran colombianas o no colombianas, pero que venían al acto. Y fue un acto psicomágico, de verdad. O sea, yo siento que ese día, porque después de que se ponen estos, a la gente se le da un número y se le pone el número en la mano. Y empezamos un conteo. Entonces se dice 1, y el que es el 1 levanta la mano y empieza a caer. 2, levanta la mano y empieza a caer. Nosotros llegamos ese día hasta 144 y ni siquiera era la mitad de los líderes que habían asesinado. Y era impactante, tanto para los que estábamos haciéndolo como los que estaban en el suelo. Y ahorita hablaba con Cristina y Cristina decía, yo me acuerdo la angustia que me dio de que ya iba a ser mi número y que yo tenía que caer y si me iba a cortar la voz y que iba a estar en el suelo, pero era realmente ponerse, ahí está el cuerpo hablando, ¿no? Y uno lo sentía, muchas personas lloraron y tenían también que llorar, pero luego después de estar ahí en el suelo tenemos la esperanza de que no nos vamos, o sea, que nos vamos a levantar. Y había un lema que lo tenía Francia Márquez, que es una gran líder que estuvo también acompañándonos, que era el pueblo no se rinde, carajo, vamos pueblo, carajo. Y la gente se empezó a levantar a partir de que nos hemos caído, nos vamos a levantar y estamos aquí nosotros para levantarlos. Y fue un acto, yo creo que muy importante para todos los colombianos que estaban acá. Violeta, y usted utiliza mucho el cuerpo, he visto sus videos, como una herramienta incluso de fuerza, ¿no? Con una, llamémosle, violencia física muy potente a la hora de presentarse en ese acto creativo, en ese acto artístico. ¿Cómo de difícil le resulta, usted que ha viajado por muchos lugares del mundo, trabajar ese tipo de entorno creativo en un lugar no especialmente predispuesto a eso? Hablábamos antes de la conversación de qué pasaría con un trabajo, el otro día hablaba con una artista iraní, amiga y tal, con uno de sus trabajos en Irán, por ejemplo. ¿Cómo se proyectaría, se proyecta usted o se ve usted trabajando en Teherán, por ejemplo? ¿Cómo es de difícil esa relación en un lugar que no está especialmente predispuesto a aquello que usted tiene que contarle? ¿Cómo se lleva eso? Pues bueno, hablar del cuerpo como sitio, ¿no? Como sitio de creación, pues ya implica las propias dramaturgias corporales y las propias construcciones que se dan en el cuerpo, ¿no? Yo no puedo, digamos, la idea de identidad, es decir, yo soy mexicana, ¿no? Y a mí me han dicho en el bus, si yo hablo, una vez tuve una experiencia de que hablaba español y me dijeron, ¿no? Aquí no se habla español, no habla inglés. Entonces, es decir, ¿cómo me voy a posicionar desde ahí? ¿No? Desde lo que me identifica. No puedo andar por el mundo diciendo, no, tratar de explicarme. Pero es decir, el trabajo se vuelve sí como este pasaporte en donde te pueden decir no entras, ¿no? En donde te pueden sellar y decir censurado, porque evidentemente también es una responsabilidad del artista cuando ver en qué contextos también se le invitan para el trabajo. Yo creo que a veces uno no puede estar en todos los contextos, ¿no? Es decir, si mi trabajo plantea el desnudo, porque considero que las dramaturgias de cicatrices, color, hablan por sí mismas, pero la comunidad es musulmana, lógico que va a haber un conflicto, ¿no? Entonces es mi responsabilidad de hasta dónde quiero, digamos, relacionarme con eso, ¿no? En India, acabo de estar en India mi cuerpo también es esta camba que se puede pintar y demás. Entonces, hasta dónde, digamos, hay el respeto también, porque si no la gente va a dejar de leer lo importante, ¿no? Entonces va primero por lo que le provoca. A mí me interesa provocar, es decir, la violencia, cuando yo violento el cuerpo, uso la violencia, la uso como un mecanismo precisamente también de resistencia y de provocación, pero no
digamos, per se, de que ahora me interesa provocar, sino porque precisamente hablar del maíz transgénico cuando nos ponen que la comida todo bello, cuando la más media nos dice, nos pone una musiquita Monsanto, yo tengo que utilizar escenas más violentas para decir, esto no, se están hablando con pueblos que su identidad es el maíz, ¿no? Entonces, bueno, desde ese lugar… Pero sí notas esa sensación de que hay lugares más conflictivos que otros. Claro, sí. No, claro. Y bueno, estuve en Ruanda, en donde evidentemente yo dije, bueno, necesito cubrir. Ellos me dijeron, acá está la comunidad musulmana, decides tú, sí, ¿no? O sea, tampoco querían censurar la pieza. Entonces yo dije, bueno, me voy a cubrir. De todas maneras, la pieza no se va a modificar, no va a modificar lo medular. Y me alegro de haberlo hecho, porque precisamente entonces el tema les convocó, o sea, les tocó, se abrió un debate con las mujeres, o sea, es decir, enriqueció más, digamos, mi visión de los elementos que había puesto ahí, ¿no? Entonces, sí. Estaba leyendo, preparando la conversación con las chicas, esa idea de Carol Hannis, de lo personal es político, ¿no? Y cómo el cuerpo siempre es política, ¿no? Sí, eso que decides tú, taparte o no en función de si estás en Ruanda frente a unas señoras musulmanas que pueden ver en tu gesto una agresión que no pretendida por el hecho artístico, pero sí percibida así por la espectadora en este caso, ¿no? Para ti también lo personal es político, ¿no? Lo de tu cuerpo es pura política. Cuando te pones en la Plaza Cataluña o te entierras, ¿cómo vives esa dimensión de lo político en tu cuerpo? Sí, está ahí presente. O sea, lo político incluso en la enterrada era la cantidad de desaparecidos que hay en Colombia. Estamos matando también a nuestros campesinos. Pero también yo estoy en la posición de que los estoy matando porque tampoco estoy haciendo nada, ¿sí? Digo, sí, estoy haciendo una reflexión, pero ¿qué más? ¿Qué es lo que puedo hacer, no? Entonces, el cuerpo siempre está presente, el cuerpo es el primer territorio que nosotros tenemos y el que podemos habitar y el que tenemos. Bueno, hay una parte de la dimensión del arte performativo de ustedes que tiene que ver con la interacción del público. Yo no sé si el público querría interactuar con nosotras tres para discutir, charlar, comentar algunas de las ideas que ellas nos han planteado. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia? Y ese silencio para mí tenía un valor impresionante como el lenguaje, ¿no? Un poco sobre eso, lenguaje, silencio, palabra, en la performance. Pues para mí pensar en el lenguaje es más amplio, sobre todo porque manejo lenguaje visual. La música, a veces en la música lo textual está en la música, como en el caso de la pieza que yo tengo de Apuntes de la Frontera, donde lo textual es el testimonio de una mujer que hace su cruce, es decir, el lenguaje se expande, porque inclusive el lenguaje corporal, el lenguaje de la palabra en mi trabajo aparece muy poco, ¿no? Casi siempre también considero que el arte, acción, el performance da, como sintetiza, ¿no? en la imagen, y las imágenes son polisémicas y ya en sí mismo te dan muchas interpretaciones, y también hay esta posibilidad más de espejo, pues bueno, pocos performances son los que utilizo, inclusive cuando he utilizado la palabra invito al público, ¿no? Es el público que o lee algún texto o habla de alguna experiencia, entonces es así como aparece la palabra, pero los otros lenguajes, pues bueno, ¿no? Están… Sí, yo en los performances tampoco
utilizo muchas palabras, porque ya es que uno está accionando, ¿no? Uno está accionando. Y en los participativos, la palabra, bueno, en el conteo era porque estábamos haciendo el conteo, pero ya la imagen y la acción ya lo está diciendo todo, ¿no? Si no, pues hacemos la obra de teatro, más habladita. Mm. Que todo se pueda leer sin necesidad de ningún idioma, o sea, que a cualquier lugar puedes ir y eso también permite la facilidad de... Mm. Sí, bueno, apuntando también un poquito del silencio, también para mí el silencio son esos espacios que tenemos tanto el espectador como yo en la acción, cuando estoy accionando, porque también nos da un espacio de pensar, de asimilar la imagen. Estamos acostumbrados a que tenemos 1000 ventanas abiertas en la computadora, a que estamos conectados con 1000 cosas en el teléfono y no tenemos esos momentos de pausa. Entonces, para mí la pausa son estos distanciamientos brechtianos, ¿no? Diríamos, como para decir, a ver, ¿no? ¿Qué está pasando? Yo creo que sí, el performance, de hecho, yo considero que se ha domesticado, ¿no? Un poco, en el sentido de que inclusive ya te pueden dar becas para performance, cuando antes Sí, no antes hacían, no ¿no? era. ¿No? O sea, antes en México se luchó para que hubiera apoyos para el performance, porque el performance estaba en la periferia, digamos, pero ahora yo creo y agradezco porque también yo considero que mi trabajo no es completamente performance art, sino precisamente este teatro Híbrido. performativo, este híbrido, y sí creo que el teatro que le llaman ahora más expandido, vivo, pues ha encontrado en esta práctica, digamos que es el arte-acción, digamos, un dinamismo, ¿no? Y sobre todo también, pues una cuestión política que ya está ahí, ¿no? En sí misma. Pero sí hay, Carolina, un auge, como detecta la señora. Sí, ahora son las nuevas dramaturgias, Festival de Nuevas Tendencias, el uso del video o la acción en la danza misma también ahora el performance creo que también abre más la gama de posibilidades a quedar tan quietos en el teatro y romper hasta el espacio. Habrá que tener en cuenta de no romper el juguete, ¿no? O sea, que de tanto Claro. usarlo que al final el juguete se pueda romper, ¿no? Sí, exacto. ¿Más cuestiones? Sí, para mí es como la reacción que ya se está generando y bueno, por ejemplo, tanto en la papa criolla, tanto como, bueno, en la papa criolla estoy yo individual, ¿no? Pero es una reflexión frente a un momento político, frente a cómo estamos matando a nuestros campesinos y todos se quedan pensando en qué es lo que está pasando a nivel político también y social. Y luego en los que son ya más de el trabajo en grupo, por así decirlos,
es como que sí se pueden cambiar las formas, o sea, sí se pueden cambiar los sistemas, yo creo. Cuando hicimos, por ejemplo, una acción en apoyo a los estudiantes, hicimos un mapa de Colombia, que aquí tengo unas imágenes, hicimos el mapa de Colombia para hacer el apoyo desde acá a los estudiantes, ahí no lo tengo acá ahora, espera ahí te la muestro. No sé qué se hicieron las fotos. ¿Acá? Bueno, no sé qué las hice. Pero bueno, cuando, por ejemplo, en esa acción llegaron, no sé cuántos éramos al principio, quizás 5 personas con 3 resmas de papel. Y la idea era hacer un mapa de Colombia frente al ayuntamiento. Sí, es una acción y todo el mundo, bueno, pero ¿y qué esto qué? Bueno, como si fuera una tarea de estudiante casi, pero vamos a armar el territorio, que es el mapa de Colombia. Cuando empezamos a hacer la acción éramos 5 y algunos dijeron, no lo van a lograr. ¿Cuánto vamos a tardar haciendo esto? No lo vamos a poder hacer. Yo, si todos lo hacemos, lo vamos a poder hacer. Terminamos el mapa en 1:30 quizás, ¿no? No sé, las chicas que estaban ahí también en la acción. 1:30, hicimos el mapa, listo, y bueno, hicimos este mapa y ¿qué? ¿Para qué hicimos un mapa de 10 metros frente a la catedral? Y yo, bueno, no, este es nuestro territorio, es un territorio que está hecho de papel. Ahora, ¿cómo vamos a entrar en ese territorio y qué queremos de ese territorio? Tenemos amores, tenemos dolores, pero pintemos ese territorio desde acá. Y teníamos pinturas, entonces, ¿cómo voy a entrar yo a unas hojas de papel que están puestas en el ayuntamiento con celo? No puedo entrar con zapatos, me tengo que quitar los zapatos, pero aquí ya te estás cuestionando y estás interrogando sobre un territorio y cómo debo yo también cuidar el territorio y lo debemos cuidar entre todos, y lo hicimos entre todos. Entonces, a partir de que el otro también accione, el otro reflexiona. Pues uno no le termina explicando ni siquiera la performance, sino que cada cual al final genera su propia reflexión. Todos tenemos diferentes pensamientos, todos tenemos diferentes perspectivas, y eso es lo interesante también. ¿No le parece, al hilo de esa pregunta, Violeta, que no hay manual de instrucciones para el arte, ¿no? Uno no es como una cafetera, ¿no? Exacto, que es difícil, digamos. Yo creo que, por lo menos yo no pienso en que el espectador se va a salir con solo un pensamiento. Sí me gustaría provocar algo, sí me gustaría dejarle algo. Yo creo que son esfuerzos que continuo, que uno lo hace, pero hasta en la vida misma, ¿no? Entonces sí, evidentemente cada cosa que yo pongo en mis acciones viene pensada, viene hilada con historias, con conversaciones, con investigaciones que quiero compartir. Entonces eso sí es un punto para mí, que la gente vaya, que podamos, digamos, que se quede con algo. Con lo que se queda, pues va a ser difícil, ¿no? Va a ser difícil controlarlo y no me gustaría, al contrario, ¿no? Digamos, tener la posibilidad de pues quizá alguna reflexión, o que se haya quedado con una imagen o con un olor, o si participó haya sido un espacio, ¿no? Bueno para el público, ¿no? Sí. Más cuestiones, ideas, planteamientos, dudas. Yo, sí. Adelante. Bueno, es una inquietud personal, ¿no? Bueno, yo trabajo mucho con los sueños y creo que tienen un papel muy importante en el proceso creativo, ¿no? Quería preguntar si en vuestro caso, vuestros sueños, los sueños, impactan en vuestro trabajo creativo. Si hay algún tipo de relación o no. No, definitivamente. Yo creo que en el espacio creativo impacta todo, ¿no? O sea, lo inconsciente, la intuición. Yo trabajo mucho con esos elementos también, con los sueños, con la imagen, inclusive a veces, porque la imagen viene precisamente de estos procesos que tú llevas cuando estás generando una acción, ¿no? O sea, el estar trabajando con mujeres, con madres,
que están buscando a sus hijos y que están caminando o sea, con el sol, con los olores. O sea, evidentemente eso te provoca, te permea tu vida. Entonces sí, son fundamentales, inclusive también porque los sueños, pues bueno, tienen estas narrativas que inclusive las veo muy cercanas al lenguaje performativo, porque son, digamos, dramaturgias no lineales, narrativas no lineales, y muchas que se mueven en la imagen, ¿no? Entonces sí, para mí es una herramienta también muy fuerte, ¿no? Sí. Para mí primero es la reacción, ¿no? Para mí primero hay una reacción de algo que me impacta del espacio, de lo que está sucediendo, pero luego eso sí se ve reflejado en los sueños, porque igual, además yo me acuerdo mucho de mis sueños. Y eso es como la maquinita de... Esta acción, por ejemplo, del mapa, a mí se me ocurrió a las 12 de la noche, ¿no? Que estaba ahí, llevaba dándole la cabeza, no sé qué, hasta que llamé a Viviana, luego a Lina, la otra fue a comprar, no sé qué, y luego se hizo entre todos, pero sí, uno está permeado por todo, hasta los sueños, todo. ¿Amaranta? Sí, gracias, Betty. Esa dimensión de útil del arte, ¿no? Que a veces se desprecia o no se toma en cuenta, Claro. pero ella nos está dando una reflexión brillante, ¿no? De Sí, la utilidad es que la propia herramienta, de lo que la sirve todo catarsis. esto, ¿no? Como herramienta de sanación, de reparación, yo creo que es importantísima. Y también, pues, Amaranta. Amaranta, que la hemos ido encontrando con Betty en algunos encuentros que hemos tenido con Betty. Sí, no, porque también, pues bueno, no podemos dejarnos de pensar como mujeres, ¿no? Y desde ese lugar también hablamos, porque pues nuestros cuerpos han sido muy violentados y digamos, cómo decolonizar, cómo ¿no? Hablar desde todas las luchas, ¿no? que están haciendo que son las mujeres las que están poniendo, no solo articulando un pensamiento, sino el cuerpo, ¿no? Entonces eso me parece importantísimo. Sí, ahí yo veo a mis amigas que están por allí y con ellas viví también una experiencia súper linda, que es las comandantes clitorianas, que además salió como de una necesidad de nosotras como mujeres, y como que bueno, ¿y cómo vamos a ir al 8 de marzo? ¿Sí? ¿Cómo vamos a ir? Pues sí, vamos a ir a la manifestación, no sé qué. Y una de ellas, la churra, dijo, no, pues hagámonos unas máscaras de colores. Y luego Lina lo gesticuló mucho mejor diciendo, sí, como de lucha, pero libre de libertad, no lucha del santo enmascarado.
Y ha sido genial porque además de repente nos empezamos a posicionar nosotras ese 8M, empezamos 5 y además hacíamos más mascaritas por si nos encontrábamos con alguien más para darle una máscara, pero siempre íbamos como muy limitadas, pero al final agarrábamos fuerza y nos motivábamos en plena manifestación y todo el mundo además nos veía, todas las chicas también nos veían y era listo, chicas, vamos. Y ahora ya no me acuerdo, iba a decir, el pueblo no se rinde, carajo. Pero bueno, la idea de como mujer está. Yo quería también rescatar en esos instantes, por ejemplo, cuando uno ni siquiera está pensando en hacer un performance, ¿sí? O simplemente es como ese instante que nos da por reaccionar con mis amigas clitorianas. Y aquí tienen algunas imágenes. ¿El feminismo será antirracista o no será? Estamos haciendo la revolución. No eres tú, son tus privilegios. Ángela, ¿qué decías? ¿Por qué para atrás qué? No eres tú, son tus privilegios. Y además, el feminismo nunca ha matado, el machismo mata. Y no íbamos con ningún texto, simplemente íbamos con nuestras máscaras así, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí nosotras ni siquiera nos planteamos hacer un performance o algo, pero estábamos accionando en la calle, ¿no? A la gente que nos veía, era como, wow, chicas, ¿no? Y las mujeres también se acercaban más a nosotras. Nosotras veíamos que la manifestación iba bajando y, venga, ese es nuestro momento de entrar, ¡vamos! Se va a caer, se va a caer. ¿Cómo, Emma? ¿Qué estábamos? Y ahora que se nos ve. Súbase, ¿no? Y cántenlo. Ya, Pero yo les traigo las mascaritas. Performeo. Les traigo Pero las mascaritas. eso es lo potente, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo potente. Yo creo que eso es lo potente del performance, ¿no? Que no necesitas un escenario y que los espacios públicos precisamente potencializan y porque es precisamente esos espacios que tenemos que tomar. Son los espacios, porque finalmente estos otros espacios que ya están muy diseñados y que te normatizan hasta la manera de decir, yo creo que por eso se vuelven contundentes, ¿no? Estas acciones, porque digamos, hay toda esta participación de un motivo que nos hermana, ¿no? Y que ni siquiera te lo cuestionas de que si va a ser esta máscara, qué significa y demás. Exacto. Es necesario, ¿no? Pero que Decir, poner, y siempre también, inclusive lúdico, ¿no? Porque es muy lúdico también, no siempre, yo a veces tiendo un poco a ser un poco solemne en mi trabajo, no solemne, pero digamos, temas que son a veces, pero, o sea, lo lúdico pasa por otro lugar, ¿no? Pero que también yo creo que eso es bien importante. Sí, hablemos un poquito, esa dimensión hedonista del performance como también parte de celebración colectiva, casi vicarial, ¿no? De alguna manera, en la que, salvando las distancias, ustedes dan su cuerpo en esa figura casi vicarial de ir a misa, ¿no? Sí, de dar el cuerpo, ofrecer el cuerpo. Sí. Pero esa dimensión lúdica, al contrario de esa dimensión, yo les confieso que soy ateo, yo creo que evidentemente no hay nada, ¿no? Lo siento, aquellos que creen en algo, es su problema. Pero esa sensación, sí existe esa sensación vicarial de la entrega lúdica, casi hedonista, en los momentos bonitos, cuando estaban con las chicas en la manifestación, esa sensación de hedonismo. Nosotras estábamos poseídas, totalmente, pero también era como nos sentíamos muy poderosas.
Sí. Sí. ¿No? Y incluso el usar la máscara, ¿no? Yo creo que la máscara en este caso nos protegía y nos hacía más fuertes también, ¿no? La máscara al final nadie sabía quién estaba ahí, solo nosotras y los que nos conocían, pero estábamos muy poderosas. Otra cosa es cuando ya es el cuerpo de uno y el que uno está ahí, ¿no? Es distinto para mí. Pero Sí. aquí con la máscara bueno, con mi ex a mí también me pasa eso, ¿no? Sí, o el ejercicio de la colectividad en donde la negociación es completamente diferente, ¿no? O sea, no hay un liderazgo y todos somos un mismo cuerpo que está respirando y que yo sí considero que hay o sea, que el performance, pero todo la cuestión arte lo da, ¿no? Pero los espacios estos performativos y demás, sus dispositivos son a veces tan claros que llegan a tocar, ¿no? Mucho más y permiten un poco que inclusive uno se pierda en la acción, ¿no? Sí. Perdón. Y el riesgo. Yo creo que se asume, primero es un riesgo. Yo hablaría primero de riesgo y los límites, igual también uno está jugando con esos límites. ¿Hasta dónde? Pero uno permite con su cuerpo y con su trabajo. No sé, pensaba ahorita como en el ejercicio que estuvimos haciendo en la Rambla, que era algo, la mirada poética es como un ejercicio súper sencillo, que es, nos miramos los dos, solamente es mirarnos, ¿no? Teniendo una distancia lejana o cercana. Y yo estaba haciendo el ejercicio con otra chica y empezamos desde muy lejos y nos ubicamos en la Rambla. Y empezamos a acercarnos. Al principio éramos imperceptibles, pero cuando llegamos como, no sé, a 2 metros quizás, ya era la mirada de ella y mía, chocaba con el lugar, chocaba con los límites de las personas o de atravesar ese espacio si hay 2 personas ahí mirándose, ¿no? Y luego ves la reacción de las personas que al no entender pueden reaccionar agresivos, ¿no? Si yo estoy viendo esa acción, puede que, como hicieron unos, dieron la curva y dejaron que eso sucediera, pero hubo otros que empezaron a hacer ¡ah! Y a ponerse en medio de la mirada y a reírse, ¿no? Y pero ¿con cuál es la intención del que está haciendo eso, ¿no? Del que está interrumpiendo la mirada de otro, que no es nada más que eso, es violento. Y ahora me dirás, por desgracia eran hombres, ¿verdad? ¿Ah? Por desgracia eran hombres, ¿verdad? No, fue una chica. Una chica. Bueno, me hace sentir menos Pero mal. luego traspasó también otro chico que sí, empezó a venían en hacerle grupo, así, no venían sé en qué. Claro, y venían en grupo. No es lo mismo ir solo a ir en grupo. Sí, o sea, es decir, los límites, bueno, depende desde dónde quieres abordar tu trabajo, porque hay muchos artistas que precisamente su manifiesto es
romper límites, ¿no? Y llevar hasta el extremo, en el caso del cuerpo, ¿no? De violentar el cuerpo. En mi caso, como precisamente toco temas de violencia, ¿no? O sea, en diferentes ecología, feminicidios, desaparecidos, me pongo mis límites porque no quiero generar más violencia con mi trabajo. He tenido experiencias, tenía una pieza que se llama Mapa Corpo con un colectivo que era una acupuntura poética, digamos, que era intervenir el cuerpo con 45 agujas. Eso fue como respuesta a la invasión de Irak. Entonces el cuerpo se intervenía con agujas, con banderas de Estados Unidos y con todos los países de coalición. Y evidentemente una acupuntura no es sencilla. No es sencilla porque, pues bueno, estás 45 casi una hora con esas agujas y evidentemente tu cuerpo requiere de otro tipo de entrenamiento para que no pueda, porque en ese momento se invitó al público que me tocaran la cabeza y los pies y cerraban los puntos de energía y era realmente yo me estaba sintiendo bastante mal, ¿no? O sea, el cuerpo casi se elevaba entonces, es decir, y ahí, pues bueno, yo no tenía la manera de cómo parar, porque mi cuerpo estaba vulnerabilizado, ¿no? Yo sabía los riesgos. Finalmente, bueno, no pasó a más, la interacción pero digamos, ese tipo de acciones siempre me hacen meditar, ¿no? De que sí, ejerzo violencia con el cuerpo, pues hasta dónde va a quedar, ¿no? O sea, todavía traigo el registro, digamos, las memorias del performance del sábado, ¿no? Porque, pues evidentemente soy consciente que estoy lastimándome. Pero como lo dije, ¿no? El romper los límites siempre precisamente también es ese espacio contestatario, ¿no? A todas estas cosas normativas que también la sociedad te va colocando, ¿no? ¿Alguna cuestión más? A mí me pasó una experiencia, pero con pornoterrorismo, que está invitada en un festival y era ver una acción pornoterrorista, así se titulaban ellas, pero no sé quiénes eran. Y para mí, una violencia, porque es una violencia decidida, pero que está generando dolor en los otros, yo no quiero ir a ver eso, en lo personal. Y más cuando vengo de un país violento donde la violencia no es una decisión personal. Entonces ahí a mí no me interesa una pieza violenta, o sea, que se violenta en sí misma gratuitamente. Sí, yo creo que eso es determinante, ¿no? O sea, venimos de un contexto de violencia. Como dice Carolina, no es una decisión, o sea, el día a día se sobrevive. Entonces, digamos, los únicos espacios que son tuyos, que los has conquistado, digamos, pues cómo manejar eso o cómo pensar la violencia como este vehículo también de reflexión, ¿no? Digamos. Sí. Por generar un mecanismo de reacción de resistencia y mostrar violencia y luego defiende, claro, pero de alguna manera yo pienso personalmente que muestra algo de verdadero. Pero ¿cómo otra vez? Pero transformándola. Dejar también el público, la gente, en plan de... No pienso personalmente que es una buena manera de dejar el público como... En alguna manera es bien guiar el público, porque lo guías en el
Sí, porque a veces también cuando se ejerce la violencia hay un distanciamiento, ¿no? Y el público ya no quiere saber más, ¿no? Como dice Carolina, o sea, yo ahí no quiero saber más, ya no me interesa, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí la relación se quiebra, ya no hay manera de cómo, digamos, pero también está la poesía, también está lo simbólico, que es con lo que, digamos, cuando tomas temas de violencia y también lo político, digamos, en el sentido de los temas, creo que lo simbólico y la imagen poética también ayuda mucho para contar, ¿no? ¿Más cuestiones ya para acabar? ¿Alguna idea, alguna cuestión? ¿Existe el término para performance? Para performance, ¿ok? Así como para teatral, Como paranormal. como para teatral. Sí, veniendo de algunos de los países, Colombia, México, de los cuales muchas veces el cuerpo es usado como un medio o vehículo de comunicación por grupos armados. O sea, eso sería una para performance. Pues en el amplio sentido, digamos, performance es todo lo, o sea, ritual, deportes, la iglesia tiene los ritos performativos, los paramilitares, ¿no? O sea, por eso me gusta a veces más usar el término de arte-acción para performance art, digamos que es lo que un poco toca más en el caso de esta práctica, pero digamos, el performance en sentido más amplio, pues lo vemos, o sea, inclusive nosotros performeamos nuestra identidad, vida, Nuestra ¿no? ropa, Nuestro día a la día. ropa ya. Se performea precisamente estas relaciones de poder, estos discursos, sí, claro. Está presente, ahora que dijiste lo del arte acción, el performance no tiene que ver nada la palabra, no entra la palabra arte y el arte acción. Se piensa siempre en la estética, porque el arte ahora, el arte vanguardista es conceptual y es de denuncia y es todo menos, a veces, generalmente, la estética se ha perdido. ¿Ustedes piensan en la estética cuando hacen sus intervenciones? Sí, yo creo que es decir, cuando yo digo, uno de los problemas fue castellanizar el término, ¿no?, de performance art, por eso se puso arte-acción, porque era lo que más definía. Pero yo, y bueno, también hablar de estética, nos metemos a un camino pues muy amplio, ¿no?, a una cosa muy amplia. En mi práctica sí me interesa trabajar la imagen, sí me interesa crear, digamos, con esteticidad las imágenes. Sí me preocupa eso y soy cuidadosa, ¿no?, en que si la imagen es potente es precisamente por todos los elementos que se ponen, Detallitos, sí. Sí, es como si yo, en vez de ser el mapa, dejara esa tierra así regada y no la organizara y no tuviera un cuidado también de la propia imagen. Entonces sí hay un cuidado por la imagen en mis performances. Bueno, pues lo dejaremos aquí. Muchísimas gracias por haber venido. Tenía una idea que me estaba apuntando cuando preparaba la conversación con las chicas. Me he puesto wittgensteiniano, ¿no? Si los límites de mi lenguaje son los límites del mundo, que decía Wittgenstein. Gracias por hacer que los límites del mundo sean un poquito más grandes con su lenguaje performativo. Muchas gracias. Gracias a ti, Muchísimas Vera, y a gracias, todos. gracias.